Olá, mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a hablar sobre la consola mezcladora, lanzamiento de Taramps, consola mezcladora T0302 Player. Sí, ahora tenemos una consola mezcladora que tiene 3 entradas de audio, 2 salidas de audio y un player que tiene las funciones de FM, la radio, tiene también Bluetooth y también tiene entrada USB para MP3. Vamos a ver sus detalles, vamos a ver sus usos y también ahora vamos a ver sus imágenes. Bien amigos, como vimos en las imágenes, tenemos aquí una consola mezcladora que tiene entrada para micrófonos como XLR y P10 en todos sus canales de entrada. También tenemos 2 entradas RCA, muy importante, aquí tenemos 2 entradas izquierdo y derecho, pero para la consola los 2 canales van a ser mixados en un canal que va a ser procesado aquí por los ajustes y tendrá su salida aquí única mono. Entonces aquí los 2 son iguales. ¿Ok? Muy importante este punto. Aquí tenemos entonces 3 entradas para 3 fuentes de audio, donde tenemos ajustes de ganancia de entrada, control de tono, que vamos a hablar en detalles, y también sus controles de ganancia de salida. También tenemos aquí botones donde podemos dejar en mute, sin audio, o encender el audio de cada uno de los canales independientes. ¿Ok? Aquí también tenemos los ajustes de la salida auxiliar, donde tenemos la intensidad, su ganancia, y también aquí su fase de 0 o 180 grados. Aquí tenemos su volumen master para la salida principal y aquí tenemos el player. En el player tenemos aquí los controles de ello, donde tenemos FM y Bluetooth. También podemos controlar aquí en el player un pendrive con MP3 por la puerta USB. Aquí tenemos un punto muy importante que es una salida para auriculares exclusiva para el MP3. Muy importante, solamente se escucha lo que tiene en el MP3 por la puerta USB. ¿Ok? En su control de tono tenemos los controles de agudo, medios altos, medios bajos y bajos. En el control de los agudos tenemos la frecuencia de 12.000 Hz. En la frecuencia de medios altos tenemos 2.500 Hz. En la frecuencia de control de los tonos medios bajos tenemos 300 Hz y en los bajos tenemos 80 Hz. Todos los ajustes son en una atenuación de menos 15 dB o una ganancia de 15 dB. ¿Ok? Otro punto muy importante aquí del player, tenemos junto con la consola mezcladora un control a larga distancia. Así podemos controlar el MP3, el FM o lo Bluetooth a larga distancia con el control. ¿Ok? Para encender la consola mezcladora tenemos 2 puntos muy importantes. Podemos encenderla por el botón
de encender y apagar. Podemos encender y apagar por el control a larga distancia y también podemos accionar ella aquí en su remote in. Pero tenemos también aquí un remote out para hacer el accionamiento de amplificadores, procesadores y crossovers. Otro punto importante, aquí en la alimentación tenemos un conector que hace la adaptación para uso en baterías, pero si quiero usar en mi casa, puedo poner aquí una fuente 12 voltios que tenga 0,6 amperios de corriente en mínimo. ¿Ok? Aquí en este panel también tenemos aquí la antena del FM. Sugiero dejar todo lo ancho de tamaño de este cable extendido para su mejor recepción del FM. ¿Ok? Otro punto muy importante, aquí en la embalaje tenemos su código de QR, muy importante para así poder accesar por la internet el sitio de Taramps en la página de la consola mezcladora T0302 Player, donde tenemos las informaciones más básicas de ella y también tenemos acceso directo a su manual. Muy importante para sacar el máximo de la performance del producto. ¿Ok? Vamos a ver algunas imágenes de cómo es el uso de la consola mezcladora. Bien amigos, aquí podemos ver en detalles las entradas de audio, las salidas de audio, aquí sus ajustes y aquí su player, muy importante, y también aquí su control a larga distancia. Puntos importantes, aquí tenemos la entrada de micrófono XRL, la entrada P10 para el canal 1, donde tenemos la ganancia de entrada, la ganancia de salida, el botón de mute y los controles de tonos, donde tenemos high, mid low y low. Así tenemos los agudos en 12.000 Hz, de menos 15 a más 15 dB, donde podemos ajustar. Aquí los medios altos en 2500 Hz, aquí los medios bajos en 300 Hz y aquí los bajos en 80 Hz. También todos ellos menos 15 dB o más 15 dB. Tenemos la entrada 2, donde tenemos los dos RCA y un P10, los mismos ajustes, y lo canal 3, donde tenemos RCA, P10 y también la entrada USB para MP3. Aquí tenemos todos los ajustes también de ganancia, de tono y de ganancia de salida y también de mute. Y para el control del USB tenemos el player, donde podemos hacerlo player, pause, track para arriba y para atrás, ecualización, los folders y también el volumen exclusivo del MP3 o del FM y también del Bluetooth, donde podemos accesar pelo botón Mode. Entonces tenemos en Mode, tenemos USB, tenemos FM y Bluetooth. Si el player estuviera apagado, el canal está listo para uso del RCA y del P10 sin problemas, ¿ok? Aquí tenemos el volume master para la salida principal. Y aquí tenemos el ajuste de fase 0 y 180 grados,
de la salida auxiliar, muy usada para otros sonidos. ¿Ok? Bien amigos, ahora con el conector de alimentación listo, vamos a encenderlo para ver su funcionamiento. Vamos. Donde tenemos aquí la radio, donde podemos aquí poner la radio de su región. Muy fácilmente. También podemos cambiar los modos de uso. Aquí, sin lo USB, tenemos la radio FM y lo Bluetooth. Pero podemos poner aquí un pendrive y ahora tenemos USB ya listo. Entonces podemos ahora cambiar para la radio, para el USB y para lo Bluetooth. También podemos hacer lo mismo con el control a larga distancia, donde podemos aquí cambiar para la radio, para el Bluetooth y también para el MP3 USB. ¿Ok? También podemos hacer aquí apagar la consola mezcladora. ¿Ok? Otra prueba interesante es ver los señal de audio aquí en lo canal 3. Entonces podemos encender poner aquí en el USB donde tenemos canciones aquí y ahora podemos poner más señal y aquí tenemos la indicación de señal de audio directamente aquí por lo player. El volumen, vamos a poner volumen del player y aquí tenemos el señal. ¿Ok? Bien amigos, como vimos en este vídeo, esta es una consola mezcladora mixer que tiene 3 entradas así para su micrófono, para su estéreo, para otro estéreo o para instrumentos musicales. Y tiene 2 salidas para su sistema de audio y también para otros sistemas de audio para auxiliar su sistema. Tiene sus ajustes, controles de tono y también su volumen master, que puede ser usado en su Open Show, que puede ser usado en su caja Bob, o también en su casa o en su comercio. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. ¡Hasta la próxima!